Hola a todos, soy Domingo Gómez de Newski. Este es el Black Shark 5 Pro. Existen varias razones por las que me gusta este equipo, así que a continuación os hablaré de los 5 puntos fuertes, empezando por el diseño, que mantiene este estilo gamer por las líneas de su carcasa trasera, los gatillos físicos que podemos activar o hasta el pequeño logo que se ilumina en la parte trasera y que podemos personalizar a través del software. Eso sí, es un teléfono pesado de casi 230 gramos y como le metas una funda, más todavía, pero siendo justos, pues todos los móviles gamers son pesados. Es un teléfono con un diseño comedido que a mí particularmente me gusta más porque muchas veces la línea entre un diseño gamer y algo cringe, pues es difícil de medir. Otro aspecto que me ha gustado de este dispositivo es su sonido, y puede parecer curioso que no diga multimedia y añada su pantalla AMOLED a 144 Hz, pero es que la evolución de los altavoces es brutal, tanto que se parecen más a un altavoz Bluetooth que propiamente a un móvil. Es por eso que puedo decir con total seguridad que este teléfono tiene los mejores altavoces que he escuchado en un móvil. Pero quizás la mayor ventaja que tiene este móvil, sin ninguna duda, es su rendimiento. Y aquí no vale mucho la pena estar viendo los benchmarks sintéticos porque son geniales, pero atento a este resultado que he tenido al abrir aplicaciones en 2 vueltas, que se equiparan a las del OnePlus 10 Pro, pero lo supera en la segunda vuelta. Este móvil es absurdo en términos de velocidad, navegar por el sistema, aplicaciones, en fin, es brutal y es el teléfono más rápido que he probado este año, pero también es cierto que tengo la versión de 12 GB de RAM. Aunque claro, te estarás preguntando qué tal va con los juegos y digamos que la experiencia es positiva. Para empezar, el hecho de que puedas mapear los botones en un juego que luego puedes activar con los gatillos mejorará tu experiencia, especialmente en shooters o también en juegos de coches como Asphalt. También probé varios emuladores con los ajustes gráficos al máximo y hasta fui capaz de reproducir este de la Nintendo Switch sin cualquier problema. Aunque también medí los FPS en algunos juegos y lo máximo que alcancé fue siempre 60 frames por segundo, valores inferiores a otros teléfonos como puedes ver. Esto ya no solo depende del fabricante, sino también del juego y de su optimización, porque si vemos Real Racing 3, por ejemplo, en este sí que consigo 120 frames por segundo, pero he dejado de utilizar este juego como benchmark para analizar la potencia de un móvil porque hoy en día cualquier teléfono de gama media también consigue 120 frames por segundo. Sería bueno que Xiaomi o Black Shark pues trabajase más de cerca con algunos desarrolladores porque de nada nos vale tener esta pantalla con alta tasa de refresco al toque y también un procesador súper potente si luego pues no lo podemos utilizar. Lo que sí me gustó es que ahora si tienes un adaptador USB-C a HDMI lo puedes conectar a tu TV y disfrutar de la salida de vídeo, por lo que si lo conectas a un mando Bluetooth tienes prácticamente una consola portátil. No todos los móviles permiten la salida de vídeo, pero todos los móviles gamers pues deberían. Otra ventaja de este equipo es su carga rápida de hasta 120 vatios, por lo que pongamos la prueba. Y aquí puedes ver cómo tiene tan solo 1% de batería. Al ponerlo a cargar, pues detecta la carga rápida de 120 vatios, por lo que en 5 minutos debería cargar mucho más que el 20%, ya que la propia página del producto dice que en 15 minutos debería estar cargado por completo, pero en mis pruebas cargó la mitad en ese espacio de tiempo y la carga completa la terminó en 46 minutos. Tampoco está mal, la verdad, pero no sé por qué tardó tanto. Hasta pensé que lo tenía mal configurado, ya que para conseguir toda la potencia necesitas ir a los ajustes de la batería y activar esta opción, pero ya estaba. Lo único que se me ocurre es que el cargador global con el que vino pues no sea compatible con la corriente que tengo aquí en Estados Unidos. He probado con diferentes adaptadores, ¿vale? Porque el plug no es el mismo, pero lo que me hizo llegar a esta conclusión es porque Isa Marcial de México lanzó hace poco un vídeo en TikTok en el que hacía la misma prueba de velocidad de carga al Black Shark 4 Pro, que también tiene una carga rápida de 120 vatios y la concluyó en básicamente 20 minutos, por lo que en México sí que funciona, pero
aquí en Estados Unidos no, y supongo que en España también funcionará, por lo que sí, no deja de ser un punto positivo. Y es que no hay dudas de que este teléfono es muy bueno, pero por $799, que es lo que cuesta la versión más básica, y este en concreto que tengo, 899, pues tiene algunas cositas que en el 2022 se deberían mejorar. El primero y más obvio que podrías esperar de un teléfono gamer son sus cámaras, que en ambientes con buena iluminación pues nos dan unos resultados estupendos, diría yo. La lente de gran angular también se ve mejor que la que probé en el Black Shark 4. La macro es usable porque tiene autofocus y también una resolución de 5 megapíxeles. Y la estabilización al grabar en 4K es buena, al contrario pues de muchos otros teléfonos con procesadores de MediaTek. Pero la cámara frontal no me ha gustado nada. Y el autofocus, tanto en el modo cámara con la lente principal o en el modo vídeo, ni siempre ha estado en el punto. Han mejorado los sensores y se nota, pero todavía necesita optimización. La buena noticia es que siempre le puedes instalar la Gcam. Pero algo que quizás ya no puedan cambiar es el calentamiento del teléfono. Y vamos, que después de un rato en este test, llegué a alcanzar casi 50 grados Celsius, por lo que el uso de un mando en juegos exigentes es casi imprescindible. Es cierto que ningún juego estresará tanto el procesador como esta aplicación, pero el calentamiento de este teléfono es preocupante. Y siguiendo con cosas que tampoco podrás cambiar, tenemos el sensor de proximidad virtual, ya que sigue funcionando mal como viene siendo habitual en todos los teléfonos de Xiaomi. Dicho esto, creo que sus puntos positivos superan a los negativos. Go away. Come on. Dicho esto, creo que sus puntos positivos superan a los negativos y en algunos aspectos como en la cámara, pues esto siempre se puede mejorar con actualizaciones de firmware. Aún así, debo ser completamente honesto con vosotros y recomendaros el Black Shark 5, que puede no tener el mejor procesador de Qualcomm o unas cámaras tan buenas como este, pero cuesta $300 menos y no se calienta, algo que en los días que corren parece que es mucho pedir. Sea como sea, este teléfono me ha gustado y en breve lo compararé con el Red Magic 7 Pro para saber cuál de los dos es el mejor para jugar, pero también te quiero decir que en la descripción de este vídeo dejaré todos los enlaces de compra para el Black Shark 5 Pro, para el Black Shark 5 y también el Black Shark 4, que a días de hoy sigue siendo una muy buena opción caso quieras jugar con los gatillos que tiene. Y bueno, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un like y suscribirte y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!